Bienvenidos, Dios te bendice. Seguimos con el tema, la muerte espiritual de Jesús, en la recta final prácticamente. Es una verdad lo que te ha estado diciendo el pastor. Muchas veces no tenemos la carne, tienes que declarar fortaleza y tienes que ordenarle a la carne que se sujete. Por eso muchas veces hacemos esa declaración de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Por qué? Porque muchas veces a todos nos ha pasado, a todos nos pasa que nuestra intención es adorar a Dios, pero de repente tienes tus manos levantadas y empiezan a venir un sinnúmero de pensamientos, o nada más a mí me pasa, o sea, empiezan a venir un sinnúmero de pensamientos. Y es en ese momento cuando tú tienes que sujetar esos pensamientos y llevarlos cautivos. ¿Pero cómo? No con más pensamientos. Tú no vas a contrarrestar un pensamiento con otro pensamiento. Tú vas a contrarrestar y atacar un pensamiento con la palabra. ¿Sí? Porque si tú te fijas, en la palabra nunca vas a encontrar que diga el poder de la mente, sino el poder de tu declaración. A lo mejor no lo vas a encontrar así textualmente, pero tú vas a encontrar que la escritura hace mucho énfasis en la declaración. Para los que nos acompañaron en la enseñanza del miércoles, estuve enseñando acerca de Santiago. Y la semana, eso fue el miércoles, el lunes de esta semana que pasó, hicimos la explicación, ¿verdad? De por qué Santiago decía, ¿por qué no dicen si Dios quiere? Y es una expresión, y lo digo aquí en el video para los que no tuvieron oportunidad de escuchar la enseñanza de radio. Es una expresión muy común y mal usada, que en Santiago 4 dice, en lugar de andar diciendo vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a hacer acá y vamos a hacer allá, ¿por qué mejor no dicen si Dios quiere? Pero nada más se quedan ahí en el si Dios quiere y ya no investigan por qué Santiago dijo si Dios quiere, a quién se lo dijo, o sea, qué estaba sucediendo en ese momento. Y yo le decía a una personita que se acercó conmigo a preguntarme, yo le decía, tú tienes que escudriñar, tú no nada más te puedes quedar con lo que dice por encimita, porque muchas doctrinas, falsas doctrinas se han hecho de esa manera. Leen una frase, la que tú quieras, leen un versículo y de ese versículo hacen una doctrina. Pero tú no puedes hacer una doctrina de un solo versículo. Tú te tienes que ir a analizar por cuándo se dijo, quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, ¿sí? Entonces, bueno, para no ser muy largo esto, este lunes yo les explicaba el por qué. O sea, el mismo que dijo, ¿por qué no dicen si Dios quieren? Fue el mismo que en Hechos presidió el concilio cuando los gentiles fueron bautizados con el Espíritu. Es el mismo Santiago de la epístola el que preside el concilio y el que dice, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y cuando tú lees eso, tú puedes entender y puedes comprender el por qué Santiago en su epístola dijo, ¿por qué no dicen mejor si Dios quiere? ¿Por qué? Porque Santiago tenía la costumbre de consultar al Espíritu Santo. Entonces no era tanto el que Santiago los estuviera invitando a que a cada frase, cada 20 palabras tú dijeras, no, pues si Dios quiere. No, pues si Dios quiere. No era eso lo que Santiago les estaba enseñando. Santiago lo que les estaba diciendo era que tenían que consultar a Dios, porque las personas a las que les estaba escribiendo, a los judíos que andaban dispersos, fue a los que se les escribió la epístola de Santiago, ellos no tomaban en cuenta a Dios. O sea, era gente que no tomaba en cuenta a Dios. Entonces lo único que estaba haciendo Santiago era decirles que incluyeran a Dios, ¿cierto? Muchas veces hemos tomado malas decisiones por no tomar en cuenta a Dios en nuestros planes. Y muchas veces viene frustración a la vida del creyente
porque es que no se dieron las cosas como yo quería, es que no pasó esto y aquello, y viene frustración, pero cuando en realidad ha sido consecuencia de no tomar a Dios en cuenta. ¿Y por qué te digo esto? Si tú no hubieras venido el día de hoy, o si tú no hubieses escuchado esa enseñanza de lunes y miércoles, tú no sabrías esto, ¿cierto? Tú no lo sabrías. Y esta información que se hace revelación en tu corazón te va a librar de muchas situaciones. Te va a librar de cometer errores, te va a librar de hacer malas inversiones. Ayer estaba escuchando una enseñanza de Kenneth Copeland, te mandé el link. Y el profeta Kenneth Copeland decía, de una moneda, de $1, bueno, nosotros de $1, tú lo puedes convertir en 1,000,000, pero todo con la dirección de Dios, con una sola moneda, pero todo con la dirección de Dios. Entonces, si tú el día de hoy no hubieses dispuesto tu tiempo para venir, a lo mejor tú no tuviste oportunidad de conectarte a la radio, pero lo que tú vas a escuchar el día de hoy te va a librar de muchas situaciones, te va a salvar la vida. Créeme que al pastor y a mí esta palabra nos ha salvado la vida, literalmente, nos ha salvado la vida, nos ha librado de infinidad de situaciones, de infinidad. Y yo decía en la alabanza, yo le daba gracias a Dios porque yo me he dado cuenta de situaciones en las que ha sido librada nuestra vida, pero te aseguro, y yo sé que cuando estemos en la presencia de Dios nos van a ser reveladas muchas situaciones en las que tu vida fue salvada y tú ni color te diste, ni cuenta te diste que los ángeles estaban peleando a tu favor. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Por la palabra que salió en algún momento de tu boca de declarar protección. Pero si tú no hubieses escuchado eso, si tú no lo hubieras escuchado, no lo hubieras desatado. ¿Sí? Bueno, hemos estado hablando acerca de la muerte espiritual y yo te he dado, o sea, a lo mejor se escucha mal, pero te he dado una paseada por el Antiguo Testamento y te he mostrado cómo la sombra del sacrificio de Jesús se mostró en varias ocasiones, en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Vimos el caso de Abraham, ¿se acuerdan? El caso de Abraham. Vimos el caso de Caín y Abel. Y si profundizáramos más, te aseguro que vas a ver el sacrificio de Jesús escondido ahí. Vamos a Levítico 4. Levítico 4. ¿Cuántos saben que no es muy bueno para la salud comer carne cruda? ¿O estoy equivocada? No es bueno para la salud. Incluso el organismo del ser humano no fue creado para comer carne cruda. Pero ¿sabes cuál es? No, ¿me ayudas a buscar un versículo donde en la ley Dios les prohíbe al pueblo comer carne cruda? Ahorita me estoy acordando de ese. No es bueno para la salud, no es bueno para tu cuerpo el que tú comas carne cruda. Muy bien, quédate con esa idea. Vamos a Levítico capítulo 4. Y vamos al 4:3. Quiero recordarte algunas cosas para después mostrarte otras. 4:3, ¿ya estás ahí? Levítico 4:3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Sin defecto. ¿A qué se refería con sin defecto? El cordero que ellos ofrecían tenía que cumplir con ciertas características. Que tuviera sus extremidades, que no tuviera ninguna pata quebrada, que no le faltaran alguna oreja, que estuviera perfecto, que fuera de 1 año. Te hago énfasis en esto porque hay unas corrientes
O sea, no unas personas, no, sino unas corrientes de enseñanza que el otro día ya no me dio coraje, antes sí me enojaba con esas personas que decían que pues Jesús había tenido ahí sus que veres con Magdalena, me molestaba. Y ahora esta ocasión, la verdad, ya no sé si me dio lástima, no sé si me dio tristeza, no sé qué me dio al ver una publicación de una persona que decía, ¿y qué me dirían si les digo que las bodas de Canaán en realidad eran las bodas de Jesús? No, en ese momento no sé si me dio compasión esta persona, me dio lástima su ignorancia, pero en ningún momento, mi hermano, y no porque sea malo, sino porque Jesús tenía bien claro un propósito por el cual venía a la tierra. Jesús tenía un propósito y ese propósito era salvarte. Ese propósito era cumplir con la ley. ¿Por qué era tan importante que Jesús cumpliera con la ley? ¿Por qué? Porque Él te redimió de la maldición de la ley. ¿Cierto? Él te redimió. A ver, di conmigo, redimió. ¿Qué es redimir? Te libró de la maldición, ¿cierto? Te quitó de esa maldición. Entonces, si Jesús no hubiese cumplido con todas las especificaciones que el Cordero tenía que tener, si Jesús no hubiese cumplido con eso quiere decir que el sacrificio de Jesús al día de hoy no cuenta y es inválido. ¿Sí me explico cómo? Si él no hubiera cumplido con las especificaciones, a ver, di conmigo, especificaciones. Si él no hubiese cumplido con esas especificaciones, su sacrificio en este punto sería nulo, no valdría. ¿Por qué? Porque no cumplió. Pero déjame decirte que tienes a un cordero perfecto. Él fue un cordero perfecto. Y en este punto, mi hermano, ¿cuántos saben que los corderitos de un año todavía no tienen relaciones sexuales? Y aquí bien claro dice, ¿dónde nos fuimos? Hierro. A ver, ahorita te lo busco, se me brincó. Ay, se me movió esta cosa. Sin defecto. ¿Ya tienes el versículo que te pedí? Ah, no, le decía al pastor. ¿No? Ok. Bueno, quédate con eso de un año. De hecho, ya pasamos ese versículo. Si alguien se acuerda ahí en sus notas que decía específicamente de un año, a ver, quédate ahí en Levítico 4, ponle algo para separarlo y vamos al capítulo 3 ahí mismo de Levítico. Y ayúdame a buscar cuando dice que es un cordero de un año. Alguien me ayuda a buscar y ahorita que lo encuentre me dice, ¿sí? Sí, amén. Muy bien. Ok. Ay, de hecho aquí lo... Muy bien. Alguien me ayuda a buscarlo y los demás seguimos. ¿Me ayuda Rosy? Sí, y los demás seguimos. Muy bien. Ok, entonces Jesús cumplió con todas las especificaciones de toda la ley. Amén. Vamos a Hebreos 13. El libro de Hebreos. Hebreos 13. Capítulo 11. ¿Te acuerdas cuál era la palabra de la última vez que escuchamos esta enseñanza? ¿Cuál era? Quemado. ¿Te acuerdas? ¿O cuál era? No era cordero. Cordero. El cordero. Muy bien, Hebreos 13:11. ¿Ya estás ahí? Muy bien.
porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Todos los corderos que usaban para la expiación eran una sombra de Jesús, y todos, ¿qué eran? ¿Qué eran esos corderos? Ahí en el 13:11 dice que eran quemados fuera del campamento, ¿cierto? Ahora vamos a Filipenses 2:8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ya vimos esta parte. Muchas personas, algunos estudiosos de la Biblia piensan que en este versículo 2:8 hay un error de escritura, pero no es así. Y estando en la condición de hombre, ¿quién estaba en la condición de hombre? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahí tú pudieras decir, bueno, ¿por qué es tan repetitivo? ¿Por qué muerte y muerte de cruz? ¿Cuántos se acuerdan del primer Adán? ¿Cuántos saben que a Jesús se le llama el segundo Adán, para empezar? ¿Sí? Y el primer Adán, antes de morir físicamente, ¿qué pasó con él? Murió espiritualmente, ¿verdad? Hubo una separación. Y el Padre le dijo a Adán, el día que tú comas del fruto de ese árbol, ciertamente muriendo morirás. ¿Te acuerdas de eso? Y no es un error de escritura. Y en Filipenses 2:8 te dice, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cuál muerte? Muerte espiritual. Y muerte de cruz, porque sabemos que en la cruz fue asesinado, ¿cierto? Bueno, fue muerto. Hasta la muerte espiritual y muerte física. ¿Ok? Vamos a Isaías 53:9. Todo el Antiguo Testamento, mi hermano, todo el Antiguo Testamento es sombras. Tú ya sabes que es una sombra, ¿verdad? Isaías capítulo 53, versículo 9. ¿Ya estás ahí? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En este punto vamos a profundizar el día de hoy. Este tema de la muerte espiritual, mi hermano, en muchos lugares no lo tocan, para empezar porque no lo entienden. Y lo que han entendido, lo poco que han entendido, es una información torcida. El hecho de que yo te diga que Jesús murió espiritualmente y que Jesús bajó al infierno a sufrir por ti y por mí en condición de pecador, no significa, no te estoy diciendo con eso que Jesús bajó porque Él haya pecado. Sí, hasta este punto queda claro eso, ¿verdad? Jesús bajó al infierno a sufrir porque Él estaba en una condición de pecador. ¿Por qué? Porque toda la maldición, todo el pecado, toda la enfermedad, toda la consecuencia del pecado cayó sobre Él. ¿Sí? Pero ese mismo pecado fue el que lo llevó a las partes más bajas de la tierra a sufrir, pero no fue por su pecado. Date cuenta aquí. Isaías 50, el profeta Isaías está profetizando, valga la redundancia, está profetizando, está hablando acerca de Jesús y dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo ¿qué? Nunca hizo maldad, nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca.
La ley, mi hermano, la ley de Moisés estrictamente decía no mentirás. Decía no darás falso testimonio. Y Jesús nunca mintió, pero él bajó al infierno en condición de mentiroso. Pero de su boca nunca salió mentira. ¿Sí me estás entendiendo? Porque algunos los veo como con cara de what. Él nunca mintió, pero bajó en condición de mentiroso, ¿sí? Él nunca asesinó, pero él bajó en condición de asesino. Él nunca, él nunca estafó a alguien, pero él bajó en condición de estafador. ¿Por qué? Porque el pecado de toda la humanidad cayó sobre de él, ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces, Isaías está profetizando de eso. Ahora yo te quiero enseñar cuáles eran las consecuencias de la desobediencia. Vamos ahí mismo, vamos al libro de Levítico, unos cuantos libros antes, es el tercer libro, Levítico capítulo 26, versículo 14, 26, 14. En este capítulo, tú te vas a encontrar cuáles eran las consecuencias de la desobediencia. A ver, dice, pero si no me oyereis, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, ¿quién está hablando aquí? El Padre, ¿sí? Luego el 15, y si desdeñareis, ¿qué es desdeñar? Despreciar, ¿cierto? Mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos, ahí dice todos, ¿verdad? Todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Date cuenta, no era que Dios lo hiciera. Aquí hay algunas palabras que necesitamos entender las definiciones. No me puedo meter ahorita en esto porque sería extendernos de aquí a Año Nuevo. Entonces, en este punto, si ya tú después te quieres acercar conmigo, yo te voy a explicar cada palabra, ¿sí? Pero ahorita por la cuestión que tenemos de tiempo, me voy a ir así, de corridito, y ya después si tú quieres te acercas conmigo y te explico cada palabra. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros, ¿qué? Tú ayúdame a leer. Terror, extenuación, calentura que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecieren se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, y yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y comienza, si tú lees el versículo 26, tú te vas a dar cuenta de la consecuencia de la desobediencia. Vamos a Deuteronomio, hay unos 2 libros adelante, capítulo 28. Ay, me brinqué mucho. Capítulo 28. Este capítulo 28, espero que todos hayan hecho su tarea y hayan leído lo que porque ahorita les voy a preguntar y los voy a pasar y los voy a grabar y los voy a subir al Face. En este capítulo 28, si tú tienes oportunidad de leerlo en tu casa, de verdad te lo recomiendo, y que veas todas las bendiciones, todas las consecuencias que vienen a consecuencia de obedecer. Y a partir del versículo 15, del 28, del 1 hasta el 14, vienen todas las consecuencias por obedecer, ¿sí? El que tú obedezcas tiene consecuencias y el que no obedezcas también tiene consecuencias.
Y todos los primeros 14 versículos traen unas consecuencias bien bonitas, pero ¿qué crees? A partir del 15 vienen las consecuencias de la desobediencia. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que le cayeron a Jesús, ¿sí? Y no por él. Hasta este punto está claro, ¿verdad? Quiero que te quede bien claro eso. 15. Pero acontecerá que si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto no te corresponde a ti, esto ya lo llevó Jesús, esto ya lo pagó Jesús, toda la maldición. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Qué significa el 16? Que la semilla no iba a producir, que iban a sembrar y no iban a cosechar nada. El 17, que no iba a haber comida en la casa. Maldito el fruto de tu vientre, o sea que se iban a embarazar y iban a abortar las mujeres y también los animales. Y luego dice, maldito serás en tu entrar y en tu salir. Y Jehová enviará contra ti esta maldición. No es Dios mandándolo. Igual, si te quieres acercar al final conmigo, yo te voy a demostrar que no es Dios enviando estas cosas. Y tú puedes seguir leyendo y ver todas las consecuencias de la maldición, todo lo que Jesús ya pagó por ti. Y date cuenta, la obediencia de Jesús te trajo consecuencias a ti. ¿Quieres ver cuáles son las consecuencias? El que Jesús haya sido obediente hasta la muerte, te trajo consecuencias. Vamos a ver cuáles son esas consecuencias y a ver quién se quiere apoderar de ellas. 28:1. Acontecerá, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Date cuenta, para empezar, Dios te va a exaltar. ¿Quieres conocer cuál es el significado de esa palabra? Pues ahorita te la doy. Te entregará, te establecerá, te extenderá, te dará facultad, te suministrará, dice satisfacer, no sé cómo conjugar ese verbo. Habla también de la palabra venganza, que esto significa, te voy a hablar en otra serie acerca de la venganza. Muy bien, vamos al versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. A ver, ahora ayúdame a leerlo, pero lo vas a hacer para ti, ¿sí? Bendito yo en la ciudad y bendita yo en el campo, bendito el fruto de mi vientre, el fruto de mi tierra, el fruto de mis bestias, la cría de mis vacas, los rebaños de mis ovejas. Bendita será es mi canasta y mi arteza de amasar. Bendito soy en mi entrar, bendito soy en mi salir. Jehová derrotará a mis enemigos que se levanten contra mí. Por un camino saldrán contra mí, por 7 caminos huirán de delante de mí. Aprópiate de esto, mi hermano. Jehová enviará su bendición sobre mis graneros y sobre todo aquello que pusiere mi mano, y me bendecirá en la tierra que Jehová, mi Dios, me ha dado. Me confirmará Jehová por pueblo suyo, como te lo he dado. Y bueno, ¿sí te quedó claro? La obediencia de Jesús te trajo consecuencias a ti. Amén. Él no desobedeció. Esas eran algunas de las consecuencias. Tú lee tanto Levítico 26 como Deuteronomio 28 y date cuenta todas las consecuencias de la desobediencia. Todas esas consecuencias Jesús las llevó sobre de él y él ya las pagó. Y date cuenta que la obediencia de Jesús te trajo consecuencias a ti, consecuencias de bien. Vamos a Romanos 6:23.
en el Nuevo Testamento, te lo voy a mostrar ahora a la luz del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Cuántos se acuerdan cuál es la definición de muerte o qué significa muerte? Separación. Muy bien. ¿Ya estás ahí, Romanos 6, 23? Ah, ok. Sí, mi vida. ¿Ya estás ahí, corazón? Ok, Romanos 8, 6, 23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Separación. A ver, léelo así con... Vamos a leerlo así, porque léelo así conmigo, ¿verdad? No, es que eso volteó y me vio muy feo. Muy bien. Porque la paga del pecado es separación, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Date cuenta cuál es la paga, cuál era la paga del pecado. Allá atrás pónganme atención, todavía no se termina el servicio. Porque la paga del pecado, de la separación, es muerte. Esa era la consecuencia de pecar. Iba a haber una separación. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Te acuerdas cuando dice, vamos ahí. Vamos al libro de Lucas. Y ahorita te digo qué capítulo. Tú vete al libro de Lucas. Y vamos ahí, ay, ya me fui adelante demasiado. Vamos ahí cuando Jesús está en la cruz. Crucifixión. Vete al el capítulo 23, versículo 26. Ay, no, ¿sabes qué? Vete al 43, quiero mostrarte algo. 43, 23, 43. Quiero mostrarte algo porque este versículo, el 23:43, es una de de los peros que le ponen. Una de las teorías de que Jesús de la cruz se fue al paraíso, se fue al cielo, cosa que no es verdad. Porque, o sea, a ver, muere en la cruz y es como que esos 3 días pues se va al cielo y luego ya regresa. Eso no fue así. Si tú te das cuenta aquí en el 43, Jesús le está hablando a uno de los ladrones. ¿Te acuerdas que fue crucificado en medio de 2 ladrones? Y que un ladrón tenía mejor actitud que el otro, ¿te acuerdas? Y aquí en el 43 le está hablando al ladrón que tenía una buena actitud. Vete ahí al versículo de arriba, al 42, dice, y dijo a Jesús, ¿quién le dijo? El ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí es necesario que tú este versículo lo veas y lo compares con otras traducciones. ¿Por qué? Porque ese día Jesús no fue al paraíso. Ese día, cuando su cuerpo se separó de su espíritu fue directamente al infierno. Entonces, aquí hay un error de traducción. ¿Por qué? Porque dice, Reina Valera te dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Verdad que así dice? ¿Tienes la Westcott Hort? ¿Me ayudas a leerla? Esta traducción dice, entonces Yeshua le dijo, en verdad te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. En verdad, date cuenta, otra vez, en verdad, lee otra vez esa parte. Entonces Yeshua le dijo, en verdad te digo hoy,
conmigo estarás en el paraíso. En verdad te digo hoy. En verdad te digo hoy. ¿Cuándo se lo estaba diciendo? Pues en ese momento era hoy, ¿cierto? Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. No le estaba diciendo que en ese momento se lo iba a llevar al paraíso, porque en ese momento Jesús no iba al paraíso. Vamos a ir más adelante al 44 y vamos a seguir leyendo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Muy bien. Éxodo 12:5. Anótale y ahorita vamos y me recuerdan. Éxodo 12:5. Muy bien. El de un año, ¿verdad? El versículo de un año, ¿sí? Acuérdame y ahorita vamos para allá. Este versículo 45, mi hermano, tiene una importancia, tiene una trascendencia el que el velo del templo se haya rasgado. ¿Sabes por qué? La estructura del templo, la manera en la que estaba distribuido el templo, tú entrabas y el atrio era pues un lugar grande, un tipo patio, yo lo entiendo como un tipo patio, y después estaba el lugar santo. Pero cada lugar tenía ciertas restricciones. Es como, te voy a poner un ejemplo. En tu casa hay ciertas personas que puedes dejar entrar a tu cochera. Después, no a todas las personas las dejas entrar a la sala, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? No todas las personas le permites entrar a la recámara, ¿cierto? Obvia lógica, ¿no? Era algo muy parecido en el templo. En el templo, al atrio podían entrar cualquier persona, al atrio. ¿Sí? El atrio representa el cuerpo. Quiero que me entiendas esto. El atrio del templo representa el cuerpo. ¿Sí? Después del atrio estaba el lugar santo. El lugar santo representa el alma. ¿Sí? Y después del lugar santo estaba el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, estaban los rollos de la ley. Y en ese lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a ese lugar. ¿Te das cuenta que había muchas restricciones? O sea, conforme se iba haciendo más, ahora sí que más íntimo el lugar, se comenzaba a hacer una serie de restricciones de quién podía entrar y quién no podía entrar. Entonces, en el lugar santísimo estaba ahí el arca del pacto, donde moraba la presencia de Dios. Solamente una persona al año podía entrar a ese lugar, y ese sumo sacerdote, ese ser humano, solamente podía entrar, date cuenta, podía entrar si antes se ofrecía, si él había cometido pecado, que era lo más seguro por ser un ser humano falible, se tenían que ofrecer sacrificios de corderos para quitar el pecado, ¿sí? Pero algo que a mí me llama mucho la atención de toda la tradición judía es que entraba y un lazo le era amarrado en el pie. ¿Sabes por qué? Porque la misma presencia de Dios estaba dentro de ese lugar santísimo, y si el ser humano con pecado entraba a donde estaba la presencia de Dios, caían muertos, fulminados. ¿Por qué? Porque había muerte espiritual, eran muertos espirituales. Hasta antes de Jesús había muertos espirituales, amaban a Dios mucho, sí, pero había una separación, todavía no venía Jesús. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese sumo sacerdote entraba una vez al año, se tenía que hacer una serie de rituales y tenía que entrar con el pie amarrado, por si llegaba a caer muerto de ahí, pues ya nomás lo jalaban, ¿sí? Nada más lo jalaban con el hilito y pues ya moría ahí en el lugar santísimo. Pero este lugar santísimo estaba la puerta, yo lo puedo visualizar así, estaba cubierta con un velo, que con el paso de los años, este velo, con los pasos de los milenios, se comenzó a hacer muy grueso. Con el paso del tiempo, no sé en qué consiste esto, pero ese velo se comenzó a hacer más grueso con el paso de los años.
¿Sabes tú aquí en el versículo 46, en el 45, lo que está representando? Que una vez que Jesús entregó el Espíritu, o sea, una vez que su Espíritu se desprendió de su cuerpo, lo que sucedió cuando el velo se rasgó desde arriba hasta abajo, se rasgó. ¿Sabes lo que estaba representando? Que a través de la muerte de Jesús tú ya podías tener entrada libre al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. ¿Estás conmigo? Muy bien. Quiero mostrarte otra cosa. Ahorita vamos a ir a Éxodo. ¿Qué me dijiste, Rosy? Sí, todavía no vayas para allá, quiero mostrarte algo. Es que se me pasa el tiempo bien rapidísimo. Se pasan. ¿Sabe quién me quitó la semana pasada? No sé por qué volteé para acá. Quiero mostrarte algo. Ya le creí a Dios por un celular nuevo. Ay, Dios. Ay, qué bonito. ¿Eso qué? No, ¿eso qué? Aquí está. No está aquí. Ok, bueno, ese versículo, te quería mostrar un versículo, pero se me movió de aquí. Muy bien, ¿te quedó claro acerca de la consecuencia del pecado? Ahora quiero llevarte, antes de terminar, a Gálatas. Vamos ahí al libro de Gálatas. Y ahorita al final, ¿me recuerdas, Rosy, por favor? Gálatas 3:13. Quiero mostrarte algo. Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Me quedo como con 8,000 versículos para darte, pero 3, versículo 13. Muy bien, ¿ya estás ahí? Dice, Cristo nos redimió. Ahí está otra vez la palabra redimir. Es más, te voy a mostrar el significado. Redimió. Rescatar de pérdida. Es la palabra griega exagorzo. E-X-A-G-O-R-Z-O, exagorzo, que significa rescatar de pérdida. Como cuando ibas y empeñabas, ¿te acuerdas? Ahorita ya no lo haces. Antes cuando ibas y empeñabas, rescatabas de la pérdida, ¿verdad? Ah, pues Jesús no estábamos empeñados. Bueno, algo parecido, pero quédate con la idea de que es rescatar de pérdida, algo parecido. Sí, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos rescató de la pérdida, ¿cierto? Hecho por nosotros, date cuenta aquí, lee despacito, hecho por nosotros, ¿por quién? ¿Fue qué? Hecho maldición, o sea, no solamente llevó la maldición, fue hecho maldición. O sea, no solamente la trasladó en él, en su espíritu humano, sino que él se hizo maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Ahora el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
espíritu. Date cuenta que Jesús no solamente trasladó la maldición, se hizo a sí mismo maldición. Te lo voy a comprobar. Vamos a 2 de Corintios. Ahí, pues es el libro, un libro antes. 2 de Corintios, capítulo 5, 21. Este versículo, y quiero que te quede bien claro, Jesús fue al infierno en condición de pecador, pero no fue por su pecado, fue por tu pecado y fue por mi pecado, ¿sí? 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo hizo. Ahí subráyale o anótale o no sé, lo hizo pecado. ¿De quién está hablando cuando dice lo hizo pecado? ¿A quién lo hizo? A Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Date cuenta que Él fue tu sustituto, Él te sustituyó, Él fue en lugar tuyo para que tú no fueras. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Ya voy. 8:17. ¿Ya estás ahí? Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Jesús vino a cumplir la ley, todo lo que de él estaba escrito. Cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Vamos a Juan capítulo 10, 11. Si no tienes oportunidad de ir rápido, anótalas y llegando a tu casa las lees. Date cuenta, lo que te estoy mostrando ahorita en este último punto es que Jesús fue en tu lugar. Él no tenía necesidad de ir porque Él no tenía pecado, pero Él fue en nuestro lugar. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a 1 de Pedro 2:23. 1 de Pedro 2:23. Si no puedes ir ahorita, anótalo y cuando llegues a tu casa. A ver, el 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, no les decía, pero vas a ver al rato. Luego dice, sino encomendaba la causa al juez que juzga justamente. Quien llevó él mismo, ahí está hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados, date cuenta en dónde los llevó, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Y ya te dice que tú andabas como una oveja, bueno, tú y yo andábamos como ovejas descarriadas para que no te sientas mal. Vamos a ir, antes de que se me olvide, ¿cuál es el versículo? Éxodo 12:5. Antes de terminar con este tema, el animal será sin defecto. ¿Cuál animal? El que se iba a sacrificar. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Macho de 1 año. Así, esa era una de las tantas especificaciones que el cordero del sacrificio tenía que cumplir. Macho de 1 año. Sí, para todos aquellos que dicen que Jesús, que tenía familia, eso es una completa blasfemia, es una mentira. Y no porque fuese malo, sino porque Jesús venía con un propósito específico. Y Jesús tenía que cumplir la ley. ¿Para qué? Para que el sacrificio fuera válido. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a invitar a nuestros amigos de internet, a nuestros amigos de la radio. Yo te invito, persona que me estás viendo por este medio,
Yo te invito a recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Jesús llevó en su cuerpo toda maldición, Jesús llevó en su cuerpo toda consecuencia de pecado. Él quiere en este momento manifestarse a tu vida, Él quiere en este momento entrar a tu vida y que toda la consecuencia de la obediencia que Él tuvo hacia el Padre se manifieste en tu vida en forma de sanidad, en forma de prosperidad. Entonces yo te invito en este día a que hagas esta oración conmigo y recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Solamente tienes que repetir junto conmigo, es una oración muy sencilla, y decir: Señor Jesús, yo te confieso en este día como mi Señor, como mi Salvador. Yo reconozco que tú viniste a este mundo, te encarnaste en un cuerpo, que fuiste a la cruz, moriste en mi sustitución, que tú fuiste sin pecado, que bajaste al infierno a sufrir por mí, pero por no haber cometido pecado, por ser santo, tú fuiste resucitado al tercer día con poder y estás ahora sentado a la diestra del Padre. Yo reconozco, invito a tu Espíritu a que venga a vivir dentro de mí. En el nombre de Jesús recibo la salvación, te hago el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Es una oración muy sencilla. Créeme que hay fiesta en el cielo. Tal vez ahorita tú te ves igual, pero hay fiesta en el cielo. Hay fiesta porque lo que se había perdido ha sido recuperado. Amén. Te invitamos a que nos sintonices todos los de lunes a viernes, ahora a partir de las 5 de la tarde hasta cerca de las 10 de la noche. Hay enseñanzas en www.radiomanantialdevida.org. Dios te bendice. Y ciertamente